Buenos días, estimados suscriptores. Les habla Antonio Romero de Smart Future y el día de hoy les queremos platicar cómo el rendimiento del bono de 10 años de Estados Unidos y la inflación están impactando al S&P 500, Nasdaq y Bitcoin. Además de hacer una revisión de por qué la inflación en Estados Unidos está para quedarse en los próximos años y cómo sus causas van a perdurar en el tiempo. Vayámonos entonces al gráfico de comparación de variables y vemos cómo las letras del tesoro han crecido desde octubre del 2021 hasta hoy en un 80.93%, el petróleo 34.6%, el dólar 11%, el oro 3% y los mercados han decrecido. El S&P 500 menos 8.37%, el Nasdaq menos 19% y el Bitcoin menos 45.8%. En octubre todos los mercados estaban al alza. El Bitcoin estaba al alza, el Nasdaq, el S&P 500, incluso el oro, el dólar estaba estable y a la baja estaban el petróleo y las letras del tesoro. En noviembre, la Organización Mundial de la Salud anuncia la gravedad de la variante Delta y hay una baja importante en todos los mercados. De Nasdaq, S&P 500, el Bitcoin se desploma, el dólar continúa, también baja el petróleo y las letras del tesoro. En diciembre del 2021 hay una pequeña alza en los mercados, producto de los buenos resultados proyectados que iban a reflejar las empresas, al igual que el petróleo, con una mayor demanda que venía registrando y las letras del tesoro. Bitcoin, sin embargo, en diciembre continúa su tendencia bajista, ya que en noviembre había registrado su all-time high. Todo se empieza a agravar en febrero, cuando Rusia invade a Ucrania. Entonces vemos el desplome del Bitcoin, también del Nasdaq, del S&P 500 y surgen como refugio el dólar, el oro, las letras del tesoro de 10 años que empiezan a subir su rendimiento y por supuesto sube el precio del petróleo por los problemas de oferta. Recordemos que Rusia es el segundo exportador de petróleo más grande del mundo. A comienzos de marzo y final de febrero ya los mercados empiezan a descontar el alza en los tipos de interés que está por hacer la Federal Reserve y por eso vemos esa contracción de los mercados para desde mediados de marzo empezar un alza importante. Ya los habían descontado, ya la Fed había telegrafiado que posiblemente aumentaría entre 25 puntos base y 50 puntos base. Después del anuncio de la Fed, en la reunión del FONC, se decidió que el aumento sería de 25 puntos base, lo que originó un optimismo y un crecimiento importante durante el final, la segunda mitad del mes de marzo. Después de esa alza de marzo, se anuncia la inflación acumulada de los últimos 12 meses al cierre de marzo de 8.5% en los Estados Unidos, lo que origina mayor nerviosismo y ya los mercados empiezan a descontar un potencial aumento mayor en la próxima reunión del FONC que se iba a llevar a cabo a principios de mayo. Descuentan entonces los 50 puntos base que telegrafiaron, caen los mercados, al mismo tiempo el petróleo sigue subiendo, el dólar sigue apreciándose también como medida de la Fed para minimizar la importación de inflación. Es decir, apreciando el dólar evita la Fed traer inflación externa. Con lo que la expectativa de aumento en los tipos de interés aprecia sin duda los rendimientos de los bonos del tesoro. Y esa mayor adversión al riesgo de los inversionistas los inclina a utilizar y a refugiarse en bonos ahora con mayores rendimientos. Es por ello que generalmente el bono de 10 años tiene una correlación inversa a los mercados, al S&P 500, al Nasdaq y al Bitcoin. Incluso activos refugio como el oro también comienza un descenso al subir los rendimientos de las letras del tesoro.
y el petróleo sigue en su ascenso de precios por encima de los $100. Vayámonos entonces al gráfico del S&P 500. Ya en el newsletter del 7 de mayo revisamos los retrocesos anteriores que había tenido el S&P 500. Ahora queremos ahondar cómo la caída del índice en esta oportunidad tiene el componente de la inflación que no existía anteriormente. En el 2008 fue un retroceso del 56% y vimos cómo explotó la burbuja del sector inmobiliario en los Estados Unidos. En el 2018 fue un retroceso del 20%. Aquí ya había un problema de déficit fiscal en Estados Unidos, no tan agudo como después vino con la pandemia, pero aquí la Fed quería adelantarse a subir los tipos de interés antes de que llegara la inflación. Pero debido a la contracción tan importante de los mercados al subir los tipos de interés y por presiones políticas del entonces presidente Donald Trump, la Fed cedió en esa oportunidad y volvió a bajar las tasas de interés de referencia, cosa que originó un incremento importante en los mercados. Posteriormente, en el 2020, vino un retroceso importante de un 35% cuando se declara la pandemia mundial por causa del coronavirus. En estos tres escenarios anteriores, la inflación no era un problema. Por ello, se dinamizaban muy rápido los mercados a la hora de una corrección y el costo del dinero era muy bajo. Y como la inflación no era un problema, la Fed podía aplicar política monetaria expansiva comprando valores, como por ejemplo letras del Tesoro para financiar déficit fiscal o para rescatar industrias como la inmobiliaria, la bancaria y la automotriz en la crisis del 2008 y dar subsidios ya sea directamente a las personas o a negocios durante la crisis del coronavirus en marzo del 2020. Total que en el año 2020 y 2021 se imprimieron más de 30% de todos los dólares jamás impresos en la historia de los Estados Unidos. Vayámonos entonces al gráfico del S&P 500. Y vemos, como lo habíamos mencionado en el newsletter del 7 de mayo, como una caída desde su punto máximo de finales del 2021 al Fibonacci 38.20% o nivel de 3.836 puntos significaría un retroceso de un 20%, igualando al retroceso de 2018, pero en esa oportunidad no había inflación y ahora esa es la preocupación mayor. Ya habíamos hablado que en este nivel, entre los 3.950 y 4.000 puntos, había un nivel de soporte importante porque habían opciones de futuro, opciones put, donde los inversionistas se habían refugiado. Y vemos que en un comienzo se perforó ese nivel, casi llegó al nivel de soporte que habíamos mencionado en el newsletter. Y vemos que la caída se acentúa perforando este nivel importante de soporte de los mercados de futuro cuando se produce el Death Cross, el Exponential Moving Average de 50 días, perfora el Exponential Moving Average de 200 días. Como también mencionamos en el newsletter del 7 de mayo, estas opciones, este nivel importante de soporte, que ahora volvió a ser soporte después de su recuperación del viernes 13, tiene una vigencia que es el 20 de mayo, es decir, el tercer viernes del mes, cuando vencen estas opciones de futuro que utilizaron los inversionistas justamente para protegerse. De no aguantar este nivel de opciones put la próxima semana, bajaría al próximo nivel de soporte, que es el nivel de los 3.836 puntos. Y de continuar su incipiente recuperación, encontraría resistencia en este nivel de los 4.200 puntos. Vamos entonces a platicar de la causa fundamental de todo este declive de los mercados. Y esa causa es justo la inflación, que se originó por el aumento del déficit fiscal de Estados Unidos con la pandemia, que propició la sobreimpresión de dólares por parte de la Fed, el aumento del consumo
en la medida que se reabría la economía y recientemente la guerra en Ucrania, que afectó los precios del petróleo desde el punto de vista de la oferta. Recordemos que un precio del petróleo por arriba de los $100 frena las economías de los países desarrollados. Este aumento de la inflación causó un alza en los tipos de interés que arrastró los mercados a la baja y elevó el rendimiento del bono de 10 años. Como ya vimos en este gráfico inicial, donde comparamos a las letras del tesoro, el petróleo, el dólar, el oro con los principales mercados. De manera que la inflación va a estar con nosotros unos años más. Estamos hablando de cerrar el 2022 en un 6% y cerrar el 2023 en un 3% de inflación aproximadamente. ¿Qué está influyendo para que la inflación perdure en el tiempo? Bueno, el primer punto fueron los aranceles a la importación de China que implementó el presidente Trump en su momento y estos incrementaron en 15 puntos base la inflación en el año 2018. Ahora el impacto es mayor por el aumento y la necesidad de importación de productos de China. Después, en 2020 vino la pandemia y ahora la guerra en Ucrania, que han sumado costos a las cadenas de suministro y han llevado al nivel actual de la inflación de los últimos 12 meses, cerrando en abril de 8.3% en los Estados Unidos. Hay otro punto importante que son los salarios. Los salarios en Estados Unidos siguen incrementándose a niveles récord, más 4.5% en lo que va de año, debido a la carencia de mano de obra, con más de 9 millones de posiciones vacantes que las empresas no han podido cubrir. La población está creciendo solamente en 0.57% anualmente. Son niveles tan bajos que no se veían desde 1776, cuando fue fundada la Unión Americana. Ya en 25 estados las muertes sobrepasan los nacimientos, por lo que Estados Unidos va a tener que flexibilizar el flujo de inmigrantes en alrededor de 1 millón al año, como venía registrando antes de la pandemia. Va a ser inevitable si Estados Unidos quiere mantener su crecimiento económico y no convertirse en un Japón, es decir, en un ancianato para el 2060, para el año 2060. En resumen, para ver una recuperación en el tercer o cuarto trimestre del año, la inflación debe comenzar a ceder con las medidas de política monetaria restrictiva que está aplicando la Fed. La Fed comience a reducir el ritmo de incremento de los tipos de interés en las próximas reuniones. También que baje el precio del petróleo en niveles inferiores a los $100 y se abra el apetito al riesgo por parte de los inversionistas. Esto es todo por hoy. Estaremos comunicando más avances. Que tengan un muy buen día de inversiones.